Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ahí ya Me estamos alegro. grabando la clase de hoy. La idea de hoy es incorporar otra complejidad más, digamos, al trabajo que ustedes vienen haciendo. Hola Luján, Espera, voy a este, poner esto. ¿Cómo están? con ustedes quiero recordar un poquito lo que hicieron la clase pasada, que fue donde incorporamos cuestiones de cromaticidad, cuestiones de tipos de imagen, tipos de técnicas a implementar y a partir de conceptos ellos fueron componiendo con estas elecciones, ¿no? Elegían un color de acuerdo al concepto que estaban trabajando, una técnica también de acuerdo a eso, las imágenes trabajadas de acuerdo a esta situación, de los conceptos que vienen trabajando. Estos conceptos salen de los universos que cada uno tuvo que trabajar desde el comienzo del práctico y esos universos cada estudiante también le dio un enfoque particular, digamos. Por ejemplo, si es Caraguatá, me voy por el lado de lo medicinal o me voy por el lado de lo artesanal o por el lado de lo biológico. O si es tal comida, voy por el lado de la preparación de la comida o de los olores, etcétera. Bueno, cada estudiante le dio un enfoque particular a su universo, a su tema universo con el que está trabajando. Entonces, la clase pasada empezamos a introducir estos elementos que dije, la cromaticidad, el tema de la elección de la imagen, el tema de la elección de las técnicas. Y hoy, con la clase que incorporamos a la arquitecta Susana Head, vamos a empezar a ver distintas operaciones morfológicas. Bueno, ahora vamos a ver qué son las operaciones con Susana, pero es un elemento más o un elemento más del diseño gráfico que se incorpora a las composiciones de ustedes, a las composiciones que están llevando adelante. Entonces, yo ahora directamente le doy la palabra a Susana, que es, ustedes la conocen, la mayoría, los que no están haciendo morfología. Ella es la profesora a cargo, responsable de la materia Morfología 1, y hoy nos va a dar una clase sobre el tema que nos convoca, que es de operaciones morfológicas. Así que yo le doy lugar a Susana para que nos regale, nos comparta su clase. Bueno, muchísimas gracias, Vela. Y bueno, un saludo a todos, a los profesores, a los estudiantes. Y sí, ya muchos me conocen. Espero que me conozcan bien. Este, un poco exigentes los profesores de morfología, tenemos la fama, pero bueno, no, todos son exigentes. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces, ya vamos probando también el PowerPoint. La idea es que en realidad esta clase, a propósito, digamos, con un objetivo muy importante, no la dimos en morfología tampoco, ¿no? Para darla ahora y para darlo todos los conceptos juntos, que no se aburran, que los profesores, los estudiantes de taller no se aburran. Uy, el tema es que acá, ¿ustedes no escuchan el audio? No. No, Bueno, no, no se escucha. por ¿Tiene suerte. audio? Sí, tiene audio y probé anoche y no salía, pero bueno, no importa. Yo voy a tratar de no hacerle caso. Bueno, el tema hoy fundamental va a ser de simetría, ¿no? Pero en realidad lo que vamos a dar es cómo nosotros en morfología comenzamos a generar las formas.
Por supuesto que hay muchas otras maneras de hacerlo. Nosotros partimos fundamentalmente y al principio de dos. Partimos de un elemento por lo general abstracto, pero también podría ser figurativo, ¿no? O partimos de una Perdón, unidad. Susi, Sí, perdón, te interrumpo un segundito. A los estudiantes, tomen notas, por favor, de lo que dice la profe, porque con eso vamos a hacer el ejercicio hoy. Sí, y nos van a tener el video ahora inmediatamente, así que vayan, agarren papel, lápiz y anoten, por favor, todo lo que dice la profe. está bien, es una práctica que por tener un video no lo hacemos y la verdad que es muy importante tomar apuntes así, aunque sea las palabras importantes, ¿no? Bueno, continúo. Entonces le decía que de dos maneras, o sea, siempre partimos de una unidad, ¿no? De un elemento, de una forma, por lo general nosotros abstracta hasta ahora, después vamos a incorporar la figurativa también. Eh, pero quería hacer una introducción antes pequeña de de cómo está conformada esta forma o esta llamada también figura. Nosotros hicimos todo también un desarrollo de lo que es figura, ¿no? De lo que en realidad la figura es lo que el sujeto percibe, ¿sí? El sujeto percibe en su parte, en componente patente y latente. Entonces, en lo subjetivo del sujeto y en lo objetivo. En lo objetivo del sujeto tiene que ver con estos elementos que tenemos acá y más que nada con los elementos visuales de la forma, ¿no? Estos son los elementos visuales y esta es la clasificación que hace Won. ¿Mm? Pero en realidad hay otros autores, ¿no? Que los llaman, que lo organizan de distintas maneras, pero todos andan por acá, ¿no? Lo que tiene Won es que él es muy, a veces hasta rígido, ¿sí? Pero bueno, esto nos sirve para estudiarlo. Entonces, tenemos los elementos conceptuales, que es lo que percibimos, pero que a veces en realidad no es así tal cual existe. Los elementos visuales, que son los objetivos, que son los que nosotros podemos estar coincidiendo con todos los sujetos, que es ponernos de acuerdo en qué forma es, si es una forma regular, irregular, abstracta, figurativa, por ejemplo. La medida, el tamaño, la relación dimensional, el color, la textura, que ya vimos bastante también de color. Después habla también de los elementos de relación y esto nos va a servir mucho también para después lo que llamamos variables, ¿sí? Entonces, los elementos de relación, que es la posición, cómo se ubica el elemento, la orientación, si va cambiando de orientación, va girando, ¿sí? Va cambiando de posición dentro de la hoja o dentro de la pantalla, por supuesto, seguramente va a ir cambiando de posición. Su inercia, o sea, cuán estable es, nosotros hablamos también de inercia, de equilibrio, de desequilibrio o gravedad. Y después los que tienen que ver con la representación y el significado. En realidad, la representación y el significado, y más que nada el significado, y los anoté acá abajo porque muchas veces nos confundimos también con operaciones. Tienen que ver más que nada con el significado, porque si bien ya son operaciones, ¿sí? Morfológicas, ya tienen un significado que tienen que ver con lo que la sugerencia de esa forma, de cómo está relacionada entre sí las partes, ¿no? O cómo se relaciona una parte con la otra, por ejemplo, cuando hay repetición, ¿no? Entonces, en cuanto al significado podemos hablar de muchas, pero las que siempre hablamos son que nos sugieren movimiento, nos sugieren ritmo, que es otro tipo de movimiento, concentración, dispersión, rotación y muchas más. Todo este cúmulo de elementos nosotros los vamos a utilizar como variables, o sea, nosotros vamos a hacer que eh, podamos, como lo dice la palabra, variar, manipular y hacer que nuestro diseño o nuestra composición, como nosotros hablamos en morfología, porque tratamos de que diseño lo utilicen a la palabra ustedes en taller, porque hablan de un montón de otros temas más, engloban más, juntan más muchas otras disciplinas.
nosotros hablamos de composición todavía. ¿No? Entonces, todo esto nos va a ser útil para después hablar de simetría. ¿No? Simetría, vamos a decir que es repetición. Es repetición de elementos. O sea, partimos, como dijimos, de esa unidad o partimos de o seguimos con la repetición del elemento, ¿no? Entonces, hay dos, de estas tres, hay dos autores que me gusta nombrarlos, que son estos, son tres en realidad, pero dos son más claritos, digamos, que es la palabra, por supuesto, proviene del griego, metros, que significa mesurado, o sea, metros es una medida también para nosotros, ¿no? Es mesurado, adecuado, proporcionado, de proporción adecuada, de medida conveniente o también en el momento oportuno. No en cualquier momento se la ubica y en cualquier lugar. E indica la posición que ocupan las partes de un todo entre sí. O sea, nosotros decimos siempre también que cada una de las partes del diseño o de la composición está ahí por algún motivo en especial, ¿no? Por alguna razón. La simetría, después la otra, esa es de Wall y Kuhn, que es también un libro. Después también tenemos la de Luis Valle. Luis Valle nosotros lo utilizamos muchísimo, es un arquitecto argentino, que dice que la simetría estudia las relaciones de esas variables que hoy hablábamos, ¿no? O sea, de la forma, del color, de la posición y de la relación de los elementos en la forma, ¿sí? Eso es fundamental. Dichos elementos son las partes más simples en que se puede descomponer una forma o un conjunto de ellas. O sea, estamos hablando de composición, ¿no? Entonces, todavía no entré a hablar en realidad de cómo se hacen las operaciones, pero voy a seguir haciendo una introducción para ver cómo de otra manera nosotros podemos llegar a lograr estas formas, ¿no? Yo puedo trabajar, hacer transformaciones también, ¿no? De esa forma primera, ¿no? Y podemos decir que hay, como en el caso de la primera a la izquierda, y seguimos leyéndola de izquierda a derecha, a partir, por ejemplo, de una figura que parece ser tridimensional, que puede ser también tridimensional, ¿no? Cuando hablemos de morfología 2 vamos a hablar de la tridimensionalidad del objeto. Ahora estamos hablando más que nada de profundidad, ¿no? Entonces, podemos ir seccionando esto que aparentemente es un objeto tridimensional y obtener un plano, o sea, un componente de esa forma. A su vez, este plano podemos ir seccionándolo y podemos ir obteniendo lo que llamamos línea, o sea, una sucesión de líneas, hasta transformarlo totalmente, extrayéndole componentes, lograr una línea, ¿no? O sea, fuimos extrayendo elementos hasta obtener una línea. Podemos hacer lo mismo, en vez de líneas, podemos hacer puntos, ¿no? Hasta obtener una sucesión de puntos que también es, en realidad, perceptualmente, se la ve como una línea. Esto es una de las transformaciones. Y después las englobamos en dos. En sustractivas, o sea, que va sustrayendo, quitando, calando, ¿sí? Horadando muchas veces, o aditivas, o sea, sumando. El primer caso, que sería las sustractivas, ¿sí? Es, por ejemplo, podemos partir de este cuadrado que está acá, ¿sí? E ir sustrayéndole otras porciones de este mismo cuadrado y obtener, en este caso 4, y obtener una cruz. O seguimos sustrayendo hasta obtener, por ejemplo, una estrella, ¿no? Entonces, ya está perdiendo la identidad, en este caso de cuadrado, y se obtiene otra figura diferente. El caso de la parte inferior, que es la aditiva, es a partir de, por ejemplo, de una
cantidad de elementos que tenemos dispersos, más o menos ordenados, ¿no? Entonces, yo puedo llegar a ordenarlos o no, no importa en este caso, pero sí lo que importa es que se van uniendo, van acercándose las piezas para adicionarse y conformar una pieza única. ¿Mm? Es lo contrario a lo que pasaba en la sustracción. ¿Está? O sea, por adición o por sustracción. Y vamos a hablar entonces de la simetría que para nosotros es la que está incorporado en nuestro ser, en nuestro ADN. Entonces, como está incorporado en nuestro ser, en nuestro ADN, es la que más reconocemos y la que más hacemos referencia, ¿no? Que es la simetría en un objeto que es, nosotros somos también objeto, sujeto, en reflexión, ¿sí? Tenemos un eje que justo coincide con nuestra columna también vertebral, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿sí? Y nos transforma en un sujeto, ¿sí? En un objeto también, que es que está ordenado según, exteriormente, por supuesto, según una simetría por reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? La reflexión se dice que es, por ejemplo, es la línea imaginaria, el eje de simetría, perdón, están ordenadas según, la reflexión está ordenada según un eje de simetría, que es la línea imaginaria que divide a una forma en dos o más partes iguales. Y que si empezamos a analizar, sus puntos son equidistantes. O sea, la de la derecha arriba es la que se relaciona con nosotros, ¿no? Con nuestra composición. Entonces decimos que si encontramos, buscamos un punto A, vamos a tener, sí, perdón, no está mal esta, perdón, no está. No voy a ponerla como ejemplo porque no me di cuenta, está mal. Vamos a poner este ejemplo. En realidad, el punto equidistante sería en este punto aquí y el equidistante sería este de acá. Pero en este sí, es el eje de simetría. Estás hablando de algo que marcás, pero no, al menos yo no Uy, veo lo que marcás. ¿no se ve? Uy, bueno. No sé si los demás ven. Con el cursor está bien. Se pierde. Pero no veo. Voy a ver si lo pongo más. Si podés nombrar lo que estás queriendo marcar, mejor. Sí. Ahí está, ahí se ve una cruz roja. No, sí, pero me lo quiere dibujar. Mm. No sé por qué no me aparece el cursor ahora. Bueno, acá hay algunos chicos que dicen que sí se ve el cursor. A lo mejor yo nomás no lo veo, no sé. A ver. Ay, el puntero láser voy a poner, a ver. Ahí está. El puntero láser. En realidad, en este caso acá, a la izquierda arriba, tengo, no me di cuenta, disculpen, marqué mal los puntos de equidistantes. En realidad están bien puestas, está bien puesto el eje de simetría, pero no el punto equidistante, que así voy a referirme a esta de acá, ¿sí? Si yo tengo un punto acá, ¿sí? Voy a encontrar su equidistante a partir del eje de simetría, ¿sí? A la misma distancia voy a encontrar un A'. O sea, son puntos equidistantes a partir de este eje de simetría, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con este eje de simetría que es vertical. Voy a tener un punto equidistante que va a ser la misma dimensión del eje AB que del eje AB'. Y son puntos iguales, con las mismas características. Así podremos tener figuras geométricas, regulares, irregulares, y podemos decir que la de acá abajo, inferior, ¿sí? A la derecha, esta figura es una figura ya irregular, que no tiene ejes de simetría. Podemos tener un eje de simetría como arriba a la izquierda, a la derecha, 3 ejes de simetría como tiene el cuadrado y 2 ejes como tiene esta forma irregular. También otra manera que nosotros hemos aprendido es a través de
particiones, o sea, y lo vemos no solamente en el arte, sino también en los diseños, en morfología y en los diseños que tienen que ver con lo gráfico, ¿no? Entonces yo parto de lo más simple y sencillo que tenemos, que es la figura del cuadrado, ¿no? A partir de sus ejes, del eje 1, el eje 2 y el eje 3, que son ejes de simetría, particionamos ese cuadrado. Y a partir de esa partición extraemos partes del mismo. Podemos partir, o sea, partimos de extraer entre dos ejes siempre, ¿eh? Entre dos ejes. Acá vamos a extraer en este que conforma entre estos dos ejes, el M1 y el M2, esta porción. Aquí también entre dos ejes, el M1 y el M3, esta. Y podemos tener distintas configuraciones, ¿no? Acá entre el M1 y el M2, otro triángulo más grande, y acá entre el M1 y el M4. A partir de esto se pueden lograr un sinnúmero de formas, ¿no? Y así con todas las formas en realidad, ¿no? A partir de sus ejes. La arquitecta Nieto y la profesora Blanco de España hicieron todo este estudio, ¿no? Y fueron viendo cómo se ve la diapositiva muy extraña, la verdad, le faltan componentes acá. Este es el cuadrado de acá, el que está acá, que a partir de sustraer, por ejemplo, acá, en este ejemplo, en estos ejemplos, lo que hacen es sustraer este elemento y ubicarlo en otro lugar de las aristas del cuadrado, ¿no? Y entonces así van rotando, van ubicando en distintas posiciones, ¿sí? Esta parte que sustraen de acá y se van logrando distintas conformaciones, o sea, a partir de el cuadrado y de su partición. No me voy a detener acá y voy a seguir con esto que también es muy importante, que yo creo que ustedes lo llaman de otra manera, que tienen que ver cómo esas imágenes, esas figuras, esos elementos, y más que nada figuras o unidades también generativas, se relacionan, ¿sí? Entonces, principalmente vamos a tener 4, pero después, si queremos hacer un estudio más finito, más detallado, podemos hablar de más. Entonces, vamos a hablar de distanciamiento, cercanía, o sea, que va a estar, o sea, partimos acá en este caso de algo muy simple, ¿no? Siempre estamos buscando la simplicidad para que después ustedes la vayan y la tomen como concepto, digamos. Y después vayan y puedan desarrollar muchísimas otros temas, ¿no? Otras complejidades. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos dos círculos, ¿no? Dos círculos blancos. En realidad en todo tenemos dos círculos blancos, pero acá están cerca, están próximos y lo vemos como próximo porque hay una tensión entre ellos, tema que hemos dado en morfología ya. Están al toque, o sea, sus aristas se tocan, su perímetro, su contorno se toca apenas, ¿sí? Todo esto va a depender de la distancia que hay entre una y otra. En todos estos casos tenemos la suerte también de que hay un eje de reflexión, pero no importa eso por ahora, ¿sí? Entonces, se tocan apenas por sus aristas, se superponen, ¿sí? Hay superposición y para ver superposición vemos que una está por encima de la otra, ¿sí? Prevalece, lo vemos como en profundidad. Hay penetración en el cuarto caso, o sea, ya se unen mucho más y ya conforman un tercer elemento, ¿sí? Los dos círculos ya cortados y el tercero que es el vacío o el negro, depende de cómo lo tratemos a la figura, ¿no? Puedo extraer, puedo calar, puedo sustraer o puedo dejarlo como el tercer elemento. La unión, cuando ya también otros lo llaman fusión, cuando a partir de esos dos se relacionaron y se unieron tanto que ya forman un solo elemento. Sustracción, el elemento en realidad yo
tendría que ser gris, pero lo puse negro para que veamos que está todavía el elemento ahí, pero quitamos al círculo de la izquierda, le quitamos la porción del otro círculo blanco, entonces solamente nos va a quedar el círculo blanco, una parte del círculo blanco. La intersección, y lo que nos interesa acá ya es, quitamos los dos círculos y lo único que nos interesa es la parte que está en el medio, ¿sí? Eso que se interceptó, lo otro lo sustraemos, lo quitamos. Y la coincidencia, ¿no? Que en realidad sí, pero en realidad casi en este momento en la bidimensión no se ve la coincidencia, ¿no? Pero es cuando está uno superpuesto en el otro. Y acá fíjense que una de las variables que si bien al principio allá arriba no las nombramos, va a ser también en la simetría esto que es la distancia, también llamada muchas veces intervalo. ¿Mm? Vamos a seguir. Y acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Que después también los vamos a ver ejemplos en simetría. Acá ya los dos primeros hay simetría y de la primera en el caso de simple y en el otro más compleja, ¿no? Como en el segundo caso. Pero acá tenemos superposición, o sea, cómo se relacionan estas dos figuras. Están próximas, están interpuestas, están relacionadas, están yuxtapuestas. En este caso, en estos dos casos están superpuestos, ¿no? Están, como en el caso anterior, ¿sí? Están conformando, en algunos casos, este caso, ¿no? De penetración. Están superpuestas, pero ya hay, ¿sí? Una relación entre ellas, conformando otras. Y después también hay los otros dos casos que tienen que ver también con, están superpuestas, en algunos casos hay transparencia, en algunos casos hay fusión, ¿sí? Y así en los tres casos, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, bueno, ya dijimos que simetría partía del griego, también de sí y de metros, que significa metro, medida, mensurable, patrón, ¿sí? Y también significa proporción adecuada, ¿no? No es cualquier medida, cualquier ubicación, sino la medida conveniente. Y yo hago que eso sea como diseñador conveniente. Yo manejo todas esas variables que hablábamos al principio y por supuesto los conceptos de repetición, de simetría, ¿sí? Y voy a hacer que las partes se relacionen entre sí y que sus partes sean un todo, ¿no? Entonces, la simetría vamos a decir que es se conforma como un instrumento muy eficaz, ¿sí? Hay que conocerlo y después también hay que conocerlo en profundidad y olvidarse también un poco, porque si no uno se estructura mucho, se rigidiza mucho y la simetría no tiene ese objetivo, tiene solamente el objetivo de ordenar, ¿sí? Y generar conjuntos organizados, ¿sí? Y dicen, o sea, en la historia, yo no quiero hablar de historia, voy a hablar en morfología de la historia de la simetría, pero es un ordenador que fue muy importante a lo largo de toda la historia de la humanidad, en realidad. ¿Sí? Entonces, la simetría es la proporción adecuada, ya dijimos, es la regularidad o armonía, en la disposición de las partes, o sea, de todas las partes, ¿sí? En su totalidad. ¿Sí? Y con relación a ese todo, a ese campo gráfico que vamos a trabajar, que vamos a tener, ¿no? Donde puede haber, por supuesto, en algunos casos, un plano de simetría, un eje de simetría, ya vamos a ver más adelante. Entonces, la simetría, y sigo con la simetría, la que nosotros conocemos, que nos es fácil, que nos es familiar por ser nosotros personas simétricas, simétricos por reflexión, ¿sí? Que es la simetría estudia fundamentalmente la manera de acumular formas, ¿sí? Pero no es una acumulación desordenada, siempre es ordenada, ¿sí? Eso es fundamental. Vamos a hablar de un eje de simetría y de las formas equidistantes, ¿no?
El eje de simetría, en este caso, en la reflexión, va a ser un operador de simetría. Eso no lo tengo escrito creo que en ningún lado, pero todas las simetrías tienen operadores, ¿sí? El operador acá que me permite que haya simetría es por reflexión, es el eje de reflexión. Bueno, y así estudiamos nosotros en morfología desde las formas simples, y desde los polígonos regulares, estudiamos todos los ejes de simetría, ¿no? Pero bueno, esto es para hacer una introducción, para que algunos vayan refrescando la idea y otros por adelantado, porque el jueves vamos a verlo a las clases, ¿no? De simetría con más profundidad. Yo creo que ahora no se puede dar todo, porque además es muy cansador, ¿no? Hay muchos conceptos nuevos también. Entonces nosotros vamos a operar con estas figuras, vamos a hacer operaciones de repetición, pero estas repeticiones van a tener diferentes cualidades, diferentes leyes, digamos. Vamos a tener operaciones simples, ¿sí? Como es la de reflexión, y operaciones complejas o combinadas. Es lo mismo. Dentro de las operaciones simples vamos a ver que son las más fáciles. Después las otras se complejizan un poco, que así no importa si no entienden las sucesivas. Voy a tratar de ser claro, pero lo más importante son las de arriba, por ahora, que son la de reflexión, que ya la vimos bastante, la de rotación. La rotación tiene que ver con yo voy a operar a partir de un elemento y voy a hacer rotación y voy a conseguir un conjunto logrado por rotación. Después puede sugerir o no rotación, que tiene que ver con el significado, según la disposición de los elementos. ¿Está? Todo esto va a depender mucho de cómo es la unidad esa primera que yo elija para hacer la rotación. Y si yo quiero que se note o no, o yo sí quiero solamente que sea un elemento de diseño, nada más. Y después que me olvide del tema de rotación. Traslación, ¿sí? Que todos estos conceptos parten de conceptos que nosotros en la vida diaria lo conocemos. Sabemos cuándo nosotros nos trasladamos, ¿no? Cuando vamos caminando, por ejemplo. Y extensión, ¿sí? Extensión también hay dos, escalar o proporcional. ¿Sí? Y también esto de extensión tiene que ver hasta con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando vamos creciendo, cada vez nos vamos, cuando somos pequeños, somos bajitos y vamos aumentando de tamaño. Y la combinada o compleja, que ya es cuando se combinan todas estas operaciones, estas 4 operaciones más importantes. O sea, de las organizaciones simples son 4 operaciones de simetría. Y después de las combinadas son 2. En realidad hay 2, pero hay muchas más, porque hay algunas que son más dudosas y bueno, pero 2 son así antagónicas, que es la combinación de ellas. Entonces, acá vamos a empezar ya ahora de lleno a reflexión, ¿no? A esos puntos equidistantes. Dijimos que puede haber uno o más ejes de simetría. Acá, disculpen, pero no sé qué pasó cuando el eje de simetría es justo por aquí, ¿no? Y acá lo que tiene es que hay también una superposición, ¿no? De la figura, de esta figura que es la botella, ¿no? En algunos casos, como en este caso, no, ¿sí? El eje coincide justo, ¿sí? Con la unidad primera. Esto tiene que ver más que nada con el estudio, ¿no? En el caso de la mariposa, porque la mariposa ya también, igual que nosotros, ya de por sí es simétrica, ¿no? Pero nosotros podemos obtener el objeto a partir de eso. Y podemos, como en este caso, tener 2 ejes de simetría o más, ¿sí? Donde estos puntos son equidistantes, el de acá arriba con este de acá abajo, el de, qué sé yo, tomo en cualquier punto, ¿no? Acá en este punto con este de acá en la parte inferior. O sea, la medida entre uno y otro a partir del eje son iguales. Dice, se trata de un retrato en estos casos, en estos 2 casos, bilateral, ¿sí? 2 figuras que han sufrido una reflexión. ¿Sí? Y como en este caso
se pueden usar superpuestas. Esto yo puse para recordármelo, ¿no? Que se puede usar superpuesta, ¿sí? En muchos casos no nos damos cuenta de ello y lo que depende acá es de la distancia. ¿Se acuerdan que hablamos allá al principio de distancia, de los espacios que hay entre una figura y la otra? La distancia, recuerden que es un elemento muy importante. Bueno, acá partimos a otro, ¿sí? Vamos a partir a otra de las operaciones que dijimos, que es la rotación. Acuérdense que acá lo que nos interesa es que tomamos como motivo, unidad generatriz, unidad generadora, este elemento que tiene que ver, que es un pentágono, ¿no? Entonces, tomamos este pentágono, ¿no? Y tomamos un centro de rotación. Este centro de rotación va a variar muchísimo, ¿no? La distancia, de nuevo, entre el centro de rotación, acá hablamos de centro de rotación, ¿eh? Ojo, no es eje de rotación, es centro de rotación. En el espacio sí hablamos de eje, acá hablamos de centro. Entonces, a partir de este centro y de esta unidad generadora, la misma va rotando, ¿sí?, alrededor de ese punto, ¿sí? Y el intervalo se deformó totalmente el pentágono, lamentablemente. Al pasar se nota, al copiar la diapositiva. Pero bueno, ustedes ven que rota, y a su vez otro de los elementos muy importantes es el ángulo de la rotación. O sea, el intervalo en que hay entre un pentágono y el otro, ¿sí? Pueden estar acá en contacto arista a arista, ¿no? Yuxtapuesto, como decíamos allá al principio. Por eso decíamos que la relación entre uno y otro elemento es importante. Puede haber distintas relaciones, como veíamos allá al principio, ¿no? Pueden estar superpuestas, pueden estar yuxtapuestas, pueden estar más alejadas, ¿sí? Puede haber interpenetración, ¿sí? Y todas las otras. O sea, hay dos elementos que van a variar acá. La distancia, vuelvo a repetir, entre el centro de rotación y la figura, y el intervalo entre una figura y la otra. Este es un ejemplo que de un trabajo de un compañero allá hace mucho tiempo, ¿no? De un estudiante. Y vemos cómo en realidad acá se unen dos elementos. Se une la operación de simetría y también el significado, ¿sí? Vemos cómo esto trata de tener también un movimiento. Pero al principio lo que más nos interesa ahora es cómo operó. Vemos el centro de rotación y vemos que este triángulo va rotando, y es importante ese intervalo que decíamos, en este caso de 90 grados. El giro completo hasta tomar, por ejemplo, si yo tomo este triángulo, ¿no? El que está aquí, a la izquierda, a la derecha. Si tomo este triángulo y quiero obtener el original, son 360 grados, ¿no? Siempre divido, para obtener el ángulo, 360 dividido la cantidad de componentes que quiero tener. Entonces, en este caso, lo divido por 4 componentes, 360 dividido 4 me da 90. O sea, el giro va a tener 90 grados, ¿sí? Sí. Acá una alumna pregunta cómo se mide ese ángulo, el que estabas mencionando, supongo, en la diapositiva anterior, o todos. Sí, en realidad la manera, yo entiendo, es un problema que ustedes van a tener algunos, ¿no? Casi no dieron geometría en la secundaria, pero ese ángulo lo tienen que hacer, la manera más fácil es con transportador o compás, ¿sí? Yo le diría transportadores. ¿Se acuerdan del transportador? No lo van a conocer al transportador.
Tengo yo Semicírculo. uno por acá. El ¿Cómo? semicírculo. El Semicírculo. también llamado, sí, el semicírculo. Sí, yo lo llamaba también transportadora en mi época, pero bueno. Tiene que ver con el semicírculo. Semicírculo lo llaman ahora más que nada, ¿no? ¿Lo conocen? Sí, profe. Ah, lo dieron, Sí, bueno, porque yo dice que tengo tanto, hay veces me dicen que no lo dieron, que qué sé yo. Geometría por lo general no dan, ese es el tema. Entonces, cosa que antes se daba muchísimo, ¿no? Entonces, se mide, por ejemplo, supónganse que yo tomo como primer elemento este de acá, ¿no? Después, en todo caso, podemos dar una clase, pero si no, se va a ir muy larga la clase. Tomamos, hacemos una línea aquí, ¿sí? Una línea a partir del centro, tomamos una línea referencial, apoyamos ahí el semicírculo y marcamos, ¿sí? 90 grados. ¿Sí? Acá, perdón, acá es la línea, acá y acá, ¿sí? Acá tenemos 4 ejes. Entonces, a partir de acá tomamos 90 grados y estos puntos equidistantes que están acá, tenemos que llevarlos, trasladar la figura y ubicarla acá. ¿Sí? En este punto que está acá. Y así sucesivamente. Vamos a buscar otra más fácil después en todo caso. Pero siempre tenemos que tener 2 acá justo ejes. Uno vertical y otro horizontal. Y a partir de ahí ir acomodando el semicírculo. Entonces, como dijimos, se encuentra Susi, sí, otra pregunta. El centro de rotación, que ahí, por ejemplo, está en el centro del cuadrado ¿puede ser dentro de la misma figura que rote? O sea, sí, ¿o tiene que estar alejada de la figura? sí. Puede estar en el mismo, puede estar alejada, puede estar, como fuimos viendo este tema de relación con el centro de gravedad. Fíjense que en los 2 casos que vimos, ¿sí? Están alejadas hasta ahora. ¿Sí? Puede pertenecer dentro de la misma figura. Espero tener algún ejemplo de eso, si no, se los debo y los voy a pasar en algún otro PowerPoint o algo, pero como trabajo ya no hablando yo ni nada por el estilo, se los paso en todo caso, varios ejemplos, ¿sí? Pero todas las posiciones y las distancias que pueda haber entre el centro de rotación y un punto tomado equidistante. Acá nos podemos olvidar del cuadrado, ¿sí? Aunque el cuadrado también está en rotación, pero no importa. Tomamos estos triángulos que son los más importantes, ¿sí? Y la distancia entre ellos es importante. Puede haber distancia, no puede haber distancia, son las 2 posibilidades. O sea, el centro de rotación puede estar ubicado aquí, puede estar ubicado acá, puede estar ubicado acá. Y se van a dar cuenta que es totalmente distinto una conformación que otra. Y nos dan formas totalmente diferentes. ¿Mm? Y también va a depender del ángulo. Entonces sigamos. Espero que hayan entendido y si no, me lo dicen después y después vamos a aclararlo o les voy a dar más ejemplos. Puede ser, bueno, positivo, negativo, ¿sí? Según van en un sentido del reloj o en contra del sentido del reloj. Pero eso tanto no nos interesa, ¿sí? Tengo que saber que si le voy a dar movimiento o no. Si él va a tener significado a su vez, ¿sí? Acá, en este caso, en los 2 primeros casos también hay distancia, ¿no? Fíjense que el centro de rotación en este caso sería el mismo caso que el del triángulo que les mostré recién, ¿sí? En este caso, en realidad, si hablamos de esta figura, de estas figuras, o que esta fue la unidad generadora, ¿sí?
podemos hablar de que hay una distancia entre el objeto y el centro de rotación. Pero en realidad esto también es parte de la unidad generadora, como también lo es acá en la izquierda. ¿Mm? Lo que pasa es que acá es difícil de entenderlo, de verlo, digamos. Vemos perfectamente estos tres elementos, ¿sí? Acá el ángulo cambió, ¿sí? Acá yo tomo, como decíamos hoy, tomamos los ejes, que acá el eje puede ser cualquiera, y el centro, el punto de referencia también puede ser tomar este punto, por ejemplo, y acá cuánto giro hasta tomar esta posición, este punto, ese vértice. ¿Cuánto suponen que giró? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál era? ¿Cómo teníamos que lograrlo? ¿Se acuerdan? 360 dividido Dividido 3, profe. 3. ¿Y nos da? 120. 120. Muy bien, o sea, el ángulo fue de 120 grados. Acá, en este caso, dice ahí. Qué viva que estuvo la profe. Estaba por Bueno, decir, pero Susi, porque diste la respuesta. Bueno, pero a veces te juro que está ahí todo y no lo ven. O sea, están bien despiertos, están escuchando la clase. Es Y verdad, bueno, profe. están escuchando la Pero me clase, parece que no están lo despiertos. vieron, ¿eh? Hicieron el cálculo nomás. Me parece que no lo vieron. Yo no lo vi, pero bueno, yo estoy Ah, hablando y estoy tratando de tener todas las antenas lo más despierta posible, pero por lo visto no tanto. Bueno, y este que está acá, fíjense que aparentemente también hay una distancia, ¿no? De entre el centro y el elemento, ¿sí? Pero en realidad acá también el elemento conforma, es parte de la configuración esta. O sea, acá sí ya está separado, ¿no? Como distante ya, depende de cuál tomemos como referencia, ¿no? Eh, en estos casos, en todos los casos, la operación es de simetría, o sea, partí de un elemento y roté tantas veces, ¿no? Tantos grados, pero puede ser que signifique o no rotación. Eso es separado, ¿no? Es aparte. Eso tiene que ver con la significación, que era uno de los últimos elementos de la forma. ¿Mm? En este caso, justo estos elementos que están acá hacen de que esto tenga un movimiento, tenga una tensión y vaya todo, ¿sí?, en contra de las agujas del reloj. Cuanto más el ángulo más cerrado sea, por lo general logro mayor movimiento, ¿no? Pero no importa eso todavía. Acá hay rotación, pero esta es una rotación de, ya lo puse ahí, 180 grados, ¿no? O sea, reflexión acá no puede haber, ¿sí? Imposible. Fíjense, este elemento que está acá, que es un naipe, ¿sí?, giró, y fíjense dónde está el centro de rotación acá. En este punto está, ¿sí? Rotó 180 grados. O sea, acá está en coincidencia con una de sus aristas, ¿sí? Con una de sus perfiles, perdón. ¿Sí? ¿Está? Rotó, si tomamos el ojo, ¿no?, de este señor acá, de esta imagen, tiene que girar 180 grados para estar en esta posición. Después lo pueden comprobar. Igual, ¿sí? Esta unidad generadora, ¿sí?, lo que tiene acá es que acá está el centro de rotación. Entonces, rota 180 grados. ¿Qué pasa con esta? Con Newman, ¿qué les parece? Aparentemente no hay rotación, ¿sí? Pero si uno mira y hace la operación, se ve perfectamente que este punto rota 180 grados y viene y se ubica en este punto. ¿Es el Después, si mismo nombre? quieren, se pueden, ¿cómo? ¿Es el mismo nombre, Sol GB? Sí, sí, sí. El centro de rotación está en esta posición.
¿sí? En este lugar. Gira 180 grados. Otro ejemplo, acá a la derecha, ¿sí? Y este ejemplo lo que tiene, bueno, también está justo en el centro. Podemos hablar de que puede llegar a haber acá una distancia, ¿sí? Y esto lo que también, además de haber operaciones de simetría, en realidad acá hay más operaciones de simetría, ¿saben? Pero vamos a hablar por la hora de la simetría por rotación, porque esto sugiere rotación también. Acá hay transformación escalar, acá hay más de una operación, pero vamos a tomarlo de ejemplo como de rotación nomás, ¿ah? No vayan a decir que después la profesora dijo mal. Va rotando y va ubicándose en distintas posiciones y en relación, en contacto cara a cara, ¿no? De los distintos, estos rombos irregulares. Y después acá ya vemos, traté en algunos casos de buscar ejemplos que tengan que ver con afiches, con póster, ¿sí? Acá ya vemos cómo el diseñador, a pesar de que partió de una operación de simetría por rotación, ya hizo un recorte, o sea, no trabajó con la operación que comenzó allá en un principio, ¿no? Entonces, acá vemos un sinnúmero y acá vemos cómo el centro de rotación está fuera del objeto, ¿no? Está alejado del objeto. Lo que faltaría es un ejemplo donde están el centro de rotación pertenece a la figura, ¿no? Bueno, esta es, voy a repetir de nuevo esto, porque este es otro en realidad PowerPoint, pero bueno, que yo lo intercalé ahora. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto al principio, ¿no? Que a partir de una unidad generadora yo iba a obtener también otra operación, que es la tercera, que es la de traslación, ¿no? Que es a veces también la segunda, no, sería la tercera conocida, ¿no? No vamos a poner un orden de importancia. ¿Sí? Este se va trasladando, ¿sí? A medida, ¿sí? Que se va, se va desplazando, ¿no? Y se va reproduciendo, repitiendo también, ¿no? Acá el operador de simetría es un vector, que puede estar en cualquier lugar, pero por supuesto me va a dar la dirección, ¿no? Entonces, en este caso lo pongo acá en la base, ¿no? Este elemento, unidad generadora, se va desplazando y se va repitiendo. Acá el intervalo es muy importante, ¿no? El intervalo que separa una unidad de la otra. Acá, fíjense cómo el intervalo varía, ¿sí? El intervalo está superpuesto, ¿sí? Y entre una y otra va variando. En este caso, no sé si la alcanzan a ver, pero puede ir variando, ¿no? O sea, no puede ser, no necesariamente todas las veces va a ser igual. Puede variar y puede cambiar logrando el ritmo, o sea, de creciente a decreciente, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Que el ritmo también es otra de los movimientos que tienen que ver con operaciones que se fueron alternando, ¿no? Que el vector puede ser el mismo, pero el intervalo es diferente, ¿no? Entonces podemos ver que el vector de traslación se puede ir ubicando en distintas posiciones. Pueden ser horizontales, inclinadas, pueden ser horizontales, verticales e inclinadas, ¿no? Y los intervalos también diferentes. Acá vemos cómo esta línea o vector, ¿sí? En este caso, a partir de estos pequeños elefantes, ¿sí? Vamos a
la imagen nos dice que tenemos que pensar que este es el elemento primero, ¿no? Pero puede ser este el elemento primero, ¿no? Su movimiento hace que nosotros pensemos que este es el primero, pero no importa eso. El vector se puede ubicar en cualquier lugar, pero siempre con una orientación, ¿no? Acá en este caso es horizontal. Lo que va a variar, y en este caso es constante, es el intervalo, ¿sí? Acá vemos cómo ese intervalo, en este caso, desaparece, ¿sí? Se interrelaciona, se interpenetra uno con otro, ¿sí? Y conforman un tercer elemento, o sea, cómo se relacionan entre sí según ese intervalo, según esa distancia. Acá el vector es en este sentido, inclinado, de forma diagonal a este campo cuadrado. Acá en este caso el vector es horizontal, ¿sí? Y la distancia o intervalo es constante, pero hay un pequeño intervalo entre una y otra. Bueno, puede ser, ya dijimos, horizontales, verticales, oblicuas, ¿sí? Y la distancia del desplazamiento, como puede ser, ¿sí? Y lo que está abajo del todo, que puse como vinculación entre figuras, que era más que nada como recuerdo de todo esto, ¿no? Cercanía, yuxtaposición, encastre, interpenetración. Acá vemos, fíjense que lo puse como ejemplo a este, ¿sí? Que en realidad vamos a hablar primero del de la izquierda, porque ya lo vimos allá al principio, ¿no? En diapositivas anteriores. Y vemos como en un primer momento el que diseñó este afiche, este póster, dijo, vamos a operar por reflexión. Entonces, tenía esta unidad generadora, ¿sí? Con elementos concéntricos, ¿sí? Y reflejó dentro del mismo, porque fíjense dónde está el eje de reflexión, dentro de esta figura circular, ¿sí? Y lo reflejó, ¿sí? Y hay una parte, ¿sí? Donde se interceptan algo, donde se interceptan las dos figuras, configurando otro elemento, un tercer elemento. Pero, ¿qué sucede? En cuanto a su color, ¿es el mismo color? No. Entonces, ¿qué pasó acá? En realidad, el sujeto diseñador lo hizo por reflexión, pero en realidad termina siendo, ¿sí? Por traslación, ¿sí? Porque el color hace que sea diferente, ¿sí? Esta traslación hace que este elemento se traslade a esta posición. Fíjense en cómo las variables son importantes. Todas las variables, el color, la textura, no, además de la posición y la orientación, pero acá el color es fundamental, ¿sí? Si no sería por reflexión solamente. Como sabemos todas las variables, también el color es fundamental. Y acá vemos en el de la izquierda, cómo el diseñador, ¿sí? A partir de un círculo, ¿sí? Y de un vector que ya sabemos que puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Desplazó ese círculo de manera vertical, ¿no? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y bueno, y en la intercepción de ellos, ¿sí? Utilizó una gradiente, como cuando hablamos de color, una gradiente de valor del objeto, ¿sí? Si hablamos de Joseph Albert, acuérdense que es transparencia, efecto de transparencia. Entonces, puede haber como elementos componentes e importantes entre la relación entre las partes, va a jugar va a ser importantísimo el intervalo y la posición de los elementos. Y ahora vamos a hablar de otro operador, de otra simetría, ¿no? Vamos a partir
de la unidad generatriz de ese motivo y vamos a poder, bueno, ya hablamos de la reflexión, ¿no? Pero vamos a hablar de otra, o sea, esa reflexión, ese eje de reflexión puede estar en distintas posiciones, ¿no? Lo que más me interesa acá es de la última, en realidad, que es la extensión que puede ser escalar o proporcional. La escalar, ¿sí? Es cuando, fíjense cómo es esta, ¿sí? Todas sus dimensiones van a variar. Y la proporcional solamente va a variar una parte de ella, una de las dimensiones. ¿Sí? Lo que no puedo en la simetría simple es desplazarla. ¿Sí? Porque si yo desplazaría siempre, en este caso, este es el elemento, ¿sí? Original, ¿sí? De la dimensión original de la figura. Y lo que hice es extendí hacia una determinada dirección. Acá sí el vector de extensión es determinado, ¿no? Acá también, fíjense, ya no es este el vector, sino que es uno que coincide con su conformación, en este caso con una de sus aristas. Entonces, esta arista es la única, esta dimensión es la única, ¿sí? Que proporcionalmente va a variar. Lo importante es que ustedes vean que hay dos maneras de extensión, ¿sí? De transformación de esta figura, de esta unidad generadora. Entonces, la escala, acuérdense que tiene que ver con la variación, o sea, no varía en realidad sus relaciones entre sí, ¿sí? Solamente van a variar, ¿sí? La dimensión, ¿sí? Pero no la relación. Y en el caso de la proporcional, sí, va a variar, ¿sí? El crecimiento o decrecimiento es proporcional, va a variar alguna de sus dimensiones. Acá vemos dos ejemplos también. Este es un ejemplo de un póster, ¿no? A partir de esto, es como que nosotros tomamos, imagínense, lo hacemos permanentemente, tomamos imagínense que esta es una línea, ¿no? Que en realidad un segmento que tiene acá un extremo y acá el otro. Y yo tomo este punto medio y lo estiro y lo transformo en un sentido nada más, ¿sí? Por supuesto, en el otro también, ¿no? Pero en un sentido, y obtengo esta relación, esta operación de proporción, ¿no? Acá tenemos otra, ¿no? Escalar, o sea, acá en todo sentido. Bueno, lo que tiene que el círculo además que no tiene un elemento que lo haga asimétrico, es simétrico, es simple en todos sus puntos, ¿no? Yo puedo pasar infinitos ejes de simetría por él, siempre haciendo centro en él, ¿no? Hay infinitos ejes de simetría. Entonces, yo desde aquí, por ejemplo, desde este punto, lo prolongo, lo extiendo, ¿sí? Y contengo un elemento, ¿sí? Escalar. Toda su dimensión, ¿sí? Se fue ampliando, fue transformando. Y esto es lo mismo, lo único que quedó es que se fue transformando porque en un sentido, en su orientación nomás cambió, ¿no? Pero se fue transformando en toda su escala. Vamos a ver otra ahora que va a tener que ver con las simultáneas. Esto yo lo voy a dar rápidamente, no quisiera creo que, bueno, la arquitecta Vela después les va a decir, Vela Peli, pero yo creo que esto ya es más complicado, ¿no? Hay dos en realidad. Esta es la que está a la izquierda, es la simultánea, que es cuando
Fíjense que acá ya al pentágono le saqué una porción para que se note que de acá a acá se reflejó y después se trasladó. De acá en esta posición se trasladó arriba porque esto es un eje de reflexión y de traslación. O sea, hay dos operaciones en un mismo paso. ¿Sí? ¿Me siguen un ratito? Que es importante. Sí, De acá a acá hay reflexión, pero esa no la vemos a esa operación. ¿Sí? Extensión y traslación. Y la que queda es esta figura. De acá a acá, ¿qué pasó? Se reflejó a este lugar, se trasladó y se transformó. Se extendió. Lo mismo pasó acá, para llegar acá. Se reflejó acá, se extendió y se trasladó. A ver si la podemos ver de nuevo. Fíjense porque tiene que ser rápido. Ahí está. Tuc, tuc, tuc. Pero antes de eso, o sea, antes de llegar acá, por supuesto, este paso que es dos pasos que hay acá, no se los vio. ¿Sí? Simultáneamente ahí ocurren 1, 2 o 3 casos, todos los que yo quiera. Este caso que está a la izquierda en realidad ya es una de las, digamos, de las dos más simples, ¿no? De las complejas, esta es la más simple, que trabaja con el conjunto. O sea, nosotros tenemos un elemento que rotó, ¿sí? Porque acá vemos, ven, que de acá esta es la original, rotó hacia acá, ¿sí? Y después, ¿qué pasó? De obtener esta rotación, se reflejó. Y le hicimos estas muesquitas acá, le hicimos esta sustracción al pentágono para que se vea perfectamente, porque más de una vez se confunde. Acá se trabaja con conjuntos, ¿sí? A partir de un conjunto hice una reflexión y obtuve otro conjunto. Acá siempre se trabaja con la unidad generadora. Pero bueno, fíjense, Sí, sí, sí. el primero que teníamos al principio, a la derecha, ¿sí? Lo obtuvimos por rotación, ¿sí? Por rotación, y después lo reflejamos. Al obtener este conjunto, lo fuimos trasladando, ¿sí? En este caso, fíjense cómo puede llegar a confundir, ¿no? También porque no tiene esa sustracción, ¿sí? Que teníamos. ¿Qué hicimos acá ahora? Volvimos a obtener otra operación más a partir de otra reflexión. Y podemos así obtener un sinnúmero. Entonces, esta, como yo le dije, es la más fácil de comprender porque trabaja con el conjunto. ¿Sí? Y acá vamos a ver dos variables, ¿sí? Dos diferentes a partir de un mismo elemento. Primero, acá hay rotación. ¿Sí? Esta unidad generadora se obtuvo por rotación. Esta unidad generadora después se trasladó y ¿qué pasó después? Se volvió en realidad a trasladar. Acá no hay reflexión. Si bien acá hay un eje de reflexión que no tenía que haber sido, sino que hay traslación. ¿Está? Después yo le voy a pasar el PowerPoint. Todo este conjunto se trasladó hacia allá. Acá pasa lo mismo, pero ¿qué es lo que cambia entre este y este conjunto? ¿Qué es lo que cambia, chicos, estudiantes? El intervalo. El El intervalo. intervalo. Perfecto, el intervalo. Fíjense cómo cambia totalmente la composición final, cambiando el intervalo.
¿Mm? Entonces, traslación y después a todo el conjunto. Acuérdense que la sucesiva siempre trabaja en conjunto, la traslación. ¿Sí? Esta es la más fácil de obtener y la que de comprender y la que más utilizamos en realidad. ¿Mm? La otra es un poquito más, como dice la misma palabra, compleja, ¿no? Acá vemos ejemplos de operaciones, ¿no? A partir de un elemento que se generó y que se extendió, ¿sí? Porque acá hay extensión, acá hay varias operaciones primero. ¿Mm? Pero después de obtener todo este conjunto, ¿sí? Acá puede ser este conjunto, se fue trasladando en este sentido. Y acá hay traslación sí o sí, por la orientación que tienen cada una de las imágenes, ¿no? Lo único que acá, por eso tenemos que después quitarle esta rigidez, ¿no? A la simetría. Después tenemos que empezar a cambiar los colores, transformarla un poco, porque si no esto puede llegar a ser poco pregnante dentro de la imagen, a pesar de que las formas pregnantes también son muy fuertes, ¿no? Pero en taller seguramente le van a pedir algo un poco más complejo. Acá vemos como en este ejemplo que está a la derecha arriba, como este componente, o sea, por supuesto fue transformación al principio y todo, ¿no? Pero a partir de acá se fue trasladando, acá sí puede ser también trasladando o reflejando, ¿eh? Acá puede ser ambos. Y a partir de este conjunto se reflejó este otro, ¿sí? Acá sí hay un eje de reflexión. ¿Vieron cómo se van combinando? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? O puede ser al revés también, puede ser otra manera es, se refleja acá, obtenido este conjunto, se va trasladando con un vector, en este caso horizontal. Bueno, a partir de esta unidad generadora, ¿sí? Se fue, acá también puede ser en este sentido o en este otro, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero supónganse que tenemos este conjunto, este vector vertical, y después, obtenido este conjunto, se va trasladando, por ejemplo, 2, de 2 va a 4 y así sucesivamente, ¿no? Como el de los pentágonos allá arriba. Acá vemos, por ejemplo, a partir de esta unidad generadora, se traslada, ¿sí? Con un vector ya inclinado, ¿sí? Y obtenemos este conjunto, ¿no? Y a partir de este conjunto de dos componentes, en realidad son más componentes, ¿no? Pero se lo vemos como un objeto tridimensional, ¿no? Se traslada en el otro sentido y a 90 grados, si bien acá no nos interesa tanto ¿cómo es? La rotación, eh, porque es traslación, ¿sí? Acá no puede haber ni reflexión ni rotación, ¿sí? Por la posición que tienen los elementos, esto que le da direccionalidad, esto y todo esto. O sea, acá hay una composición de dos elementos y después una traslación. Puede ser algo, o sea, hay alternativas acá, puede ser que estos sean los elementos componentes primero, ¿no? Y a partir de esos se trasladaron, ¿no? Este acá es interesante porque tiene que ver con también transformación, ¿no? Este está muy interesante porque se obtiene primero esta composición de acá, ¿sí? Que se va transformando, pero a su vez, ¿qué pasa al final? ¿Sí? Rota, no hay reflexión, rota 180 grados. ¿Está? Esto también acá no puede haber reflexión, ¿sí? Eso hay que estudiarlo bien después. Si quieren, ¿no? Si quieren hacer una composición así más compleja. Y esto también, ¿no? A partir de un elemento que está al corte acá o a partir de este elemento aquí, ¿sí? Se fue obteniendo una unidad que de dos componentes, un conjunto que se fue trasladando, ¿sí? Y después rotó
Y acá puede haber una mezclita, pero una dificultad, pero trabajó con el conjunto. Y al trabajar con el conjunto decimos que sí es sucesiva. Y acá vemos simultánea, o sea, acá vemos esta operación. Esta es más raro encontrarlo, es bastante difícil encontrar el ejemplo de esto, pero puede darse, ¿no? Fíjense si este es el elemento primero y original, se fue este elemento lineal que tengo acá, se fue trasladando y se fue a su vez en 2 pasos, se fue también transformando, extendiendo. Para obtener este segundo, se trasladó y se extendió un poquito más. Se trasladó a esta posición y se extendió así sucesivamente. ¿Sí? O sea, hay 2 operaciones entre este elemento y este de acá. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Pero acá este punto, bueno, focal rojo, parece significativamente que aplasta, ¿no? Pero este elemento que sugerimos es curvo, o que en realidad fue aplastado, que en su origen fue en realidad una forma recta, ¿sí? Fue aplastado por el elemento de arriba, pero de esta posición a esta se trasladó y se extendió hacia abajo, ¿sí? Se transformó. O sea, vemos cómo sería la fuerza inversa, ¿no? También acá podemos hablar de un eje de simetría, ¿no? Pero lo más importante acá es la transformación y la traslación. ¿Cuál es lo que prima acá? Bueno, acá son otros ejemplos, ¿no? De simultáneo, o sea, son afiches que tienen que ver con, bueno, en este caso una publicidad, una zapatilla de marca conocida, que la zapatilla, el objeto obtenido como unidad generadora, se va trasladando y va rotando, y podemos hasta hablar de, en otro caso, de eje helicoidal, pero eso ya tiene que ver con el espacio, ¿no? Pero es más que nada para que quede claro, ¿no? Esto no creo que lo hagan ahora acá, que estamos trabajando mucho con la bidimensión y solamente con profundidad, superposición. Lo mismo ocurre con esto, ¿no? Se va trasladando y transformando en un momento hasta hacerse una línea y transformarse hasta en otra palabra, ¿no? Porque esa fue la generadora, la forma. Bueno, acá vemos otras operaciones que tienen que ver con la forma. Fíjense esta va repitiendo la forma y la palabra, ¿sí? Tal cual. Repetición de transformación y traslación. Y acá, en cambio, es el espacio el que va transformándose, trasladándose, pero la palabra, las letras van cambiando. No hace falta que también a veces sea el mismo elemento, pero el operador fueron como rectángulos, ¿sí? Si lo generalizamos, lo sintetizamos, pero después cambia el objeto, ¿no? Pero se lo ve como un todo. Eso es lo importante también. Operó allá en un inicio. Acá vemos otros ejemplos. Susana, ¿Sí? quería agregar algunas cositas en las imágenes anteriores Sí. y de paso Sí. fíjate el mensajito que te mandé. Bueno. En estas 2 imágenes y en las anteriores que mostraba Susana, fíjense que las operaciones que se realizan son para generar ciertos efectos, ¿sí? Y están transmitiendo un mensaje, por ejemplo, en esta de la ola japonesa, el efecto acá de traslación de las palabras, de repetición, está como generando también un efecto ola, digamos, un efecto ola, un efecto de que se viene o se va un elemento que sería el agua en este caso. Incluso en las imágenes anteriores
las dos anteriores, la de la zapatilla, por ejemplo, tiene esta rotación y esta que simula el signo de Nike, ¿no? Tienen casi el mismo movimiento que el símbolo este de Nike, ¿sí? Y también está como haciendo, mostrando un significado de movimiento, de rapidez, que es la zapatilla, el deporte de correr, etc. Pero cada una de estas operaciones que mostraba Susi tienen que tener que ver con el significado de la imagen, de lo que está diciendo esa imagen, de lo que está diciendo esa composición, ¿sí? En estas afiches que está mostrando ella se ve muy claramente eso, ¿no? Que todas las operaciones que se están haciendo es para decir algo que está queriendo decir esa composición. En este caso, bueno, lo que significa la marca Nike, ¿no? La rapidez, el movimiento, el deporte, ¿sí? O sea, la selección de las operaciones morfológicas, todas estas operaciones que está mostrando Susi, tiene que ver con el mensaje que ustedes quieren transmitir con esa composición, ¿sí? No son operaciones morfológicas en sí mismas, ¿no? Porque sí, digamos. Eso quería reforzar un poquito ahí, Susi. No, sí, está espectacular. Sí, porque yo hablo mucho de la significación, ¿no? Y sí, las zapatillas llevan ese movimiento. Y fíjense que el movimiento se lo da por el intervalo, por la distancia que hay. No se olviden de eso. Y las operaciones de simetría tratan siempre de aportar, porque orden, significado, no solamente orden, fíjense el significado que aporta acá. O sea, eso, en lo posible, si lo pueden usar, de 10 sería, ¿no? Bueno, ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy? Por eso es lo que lo enfoqué tienen. para hacer. Sí. Bueno, hay muchas más imágenes, yo en todo caso después se las puedo pasar para que vean, porque yo ya las tengo ordenadas en un PowerPoint o en un PDF. Voy a hacer esos arreglitos ahí que no me di cuenta, anoche hasta última hora estuve, yo soy hasta última hora estoy cambiando cosas y por ahí me quedan algunos pequeños errores. Pero sí, esto es lo fundamental, ¿no? Siempre todo decimos que todo tiene relación con todo, o sea, por eso partía ya y me extendí un poco al principio para concluir acá con la distancia, el intervalo y todo esto que tiene que ver con los elementos que habla Won, Lucius Won y muchos otros autores, pero Won es como el que define, ¿no? Pero bueno, por eso podemos seguir hablando y seguir, pero creo que ya para esto ya acá vamos a dar por terminado. Fíjense, podemos hablar de Escher también, que es un gran creador. Acá podemos hablar también de varias operaciones que tienen que ver con la sustracción y también con las operaciones de simetría. Porque me acuerdo que vos hablaste mucho la vez pasada, cuando nos mensajeamos, a mí me quedó mucho de eso de calar, de sustraer, de materializar el objeto también. Yo digo de materializar el objeto, ¿no? Pero que está sugiriendo, ellos ya hablaron, ya vieron la ley de la Gestalt, ¿no? Que así ya pueden hablar de lo que sugiere a partir de elementos que no existen, ¿no? Y bueno, y esto fundamentalmente, ¿no? Creo que ya vimos ya estas operaciones que son 4 operaciones simples y después las podemos empezar a volver más complejas, ¿sí? Y bueno, depende de cada uno, ¿no? Cuánto quiere llegar a utilizar esto, ¿no? En morfología la vamos a ver esto mucho más, o sea, va a ser un aporte más fuerte, digamos, después. Pero el jueves continuamos, o sea, yo ya ahora ya lo doy por sentado a la clase de simetría, ¿no? Les voy a pedir que después me compartan la grabación para darle a los estudiantes que no pudieron estar acá hoy, ¿no? Porque algunos trabajan y están los jueves nada más. Bueno, por mí, si después quieren, también les voy a pasar la bibliografía.
pero bueno, ya más o menos ya. Ahora si nos puedes pasar el PowerPoint con eso y Sí, sí, después te sí. pasamos la grabación. Bueno, Pero antes que nada, si quieren hacer alguna pregunta los chicos, antes de que nos despedimos de Susi, ¿quieren hacerle alguna pregunta a la profe? Algo que quedó como en el tintero. Profe, entonces podemos decir que en todos los casos el movimiento se da por el intervalo. Esa es una pequeña cuestión que quería aclarar. son dos componentes. Son dos componentes. Vos decís, el movimiento se va a dar. Primero y principal, te acordás que dimos por tensión, o sea, cómo se relacionan los elementos entre sí. Sí, ¿Cuál es el intervalo entre ellos? Es fundamental. Y si esa unidad generadora, ¿qué forma tiene? También es fundamental. Fíjate que cuando teníamos el pentágono completo, estaba como quieta, como tiesa. En cambio, cuando le quitamos una porción que la hicimos asimétrica y que ya tiene puntas mucho más angulosas, eso hace que nosotros a esas puntas angulosas la tenemos que utilizar para, como decía hoy Vela, tiene que tener un sentido eso, ¿no? De diseño, y lo tengo que direccionar también a eso, ¿sí? O sea, son varios los elementos que me van a generar el movimiento. No se bien, genera movimiento por la distribución de elementos dentro del campo porque sí. El orden tiene que tener, tiene que tener sentido y son varios los componentes. ¿Está? ok, muchas gracias. Bueno, espero que te hayas entendido, que te hayas sido clara. Sí, 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 sí. Muy clara, Susi, muy clara. Y creo que los chicos están diciendo acá en el chat que acá unos elogios a la profe, que no te vayas, dicen. La bancamos, profe, sigamos con Morfo. No, Lamento no, no. decirles que seguimos con taller ahora, pero después el jueves la van a ver a la profe. Eso, eso, Este, eso lo dicen para hacerte enojar, Vela. Después, cuando sí, estamos en Morfo, quieren irse. No, me voy. así es, ¿viste? Sí, sí. Bueno, entonces, Susi, quédate si quieres a que larguemos la consigna, si ves lo que Bueno, los ellos escucho tienen un que hacer. ratito y sí, los escucho un ratito. Ya leí la consigna, pero me voy a quedar un ratito porque después tengo que llevar a alguien que está, creo que tengo que llevar a alguien que está imposibilitado al banco. Pero me Sí, quedo sí, todo lo que pueda. Los bueno, escucho un ratito. como Sí, sí, quieras. sí. Bueno, muchas Bueno, gracias por la entonces, invitación, ¿eh? no, muchas gracias a vos, Susi, por darnos Y, esta entrada de las operaciones morfológicas que siempre la dimos nosotros como podíamos y ahora está bien relacionada con la materia morfología, cosa que me parece espectacular, ¿no? Porque entonces los chicos están viendo lo mismo en las dos materias. sí, 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 Eh, está. y no, y lo bueno acá es que ellos puedan ver claramente que todas esas operaciones que ven en morfología, ¿para qué sirven, digamos, a dónde las vamos a aplicar? ¿Sí? Y bueno, esa es la idea de hoy. Ustedes vienen, voy a compartir, a ver si la tengo abierta a la clase. ¿Sí? Bueno, como dije al comienzo, venimos trabajando con dos propuestas, eh, componiendo con cuestiones cromáticas, con la elección de imágenes, con distintas técnicas. A ver dónde está acá. Y hoy vamos a incorporar a estas dos piezas que ustedes están desarrollando, vamos a incorporar las distintas operaciones morfológicas que trabajamos con Susana, ¿sí? Entonces, fíjense la consigna.
Dice, a partir de lo trabajado del material otorgado, mejorar perdón, ¿esta cuál es? No Perdón, se muestra estoy nada. con un- No se ve, profe. Profe, no se ve en la pantalla. Está en gris nomás. Está en negro todo, profe. Capaz sale y vuelva a salir, profe. Exacto. Compartir y vuelvo a compartir y díganme si se ve. ¿Sí? No, todavía sigue en negro. Sí, No, igual, profe. profe. Sí, igual. ¿Cuál, profe? Puede ser, bueno, a ver, todos tienen la consigna, ¿no? Porque esto se subió hoy a la mañana temprano. ¿Tienen la guía de clase? Sí, profe, ahí está el Classroom. Bueno, entonces yo la repaso nada más. Ustedes van a tomar esas dos piezas que vienen trabajando y que las terminaron para hoy, ¿sí? Con esto de las aplicaciones de técnica y demás. Bueno, a esas dos piezas y de acuerdo al concepto que vienen trabajando, a los dos conceptos, porque están trabajando un concepto en cada pieza, de acuerdo a ese concepto van a empezar a aplicar a los distintos elementos que tenemos en el campo, en las piezas, estas operaciones morfológicas de las que habló hoy Susana, ¿sí? Y lo que ponemos acá es como mínimo 2 operaciones formales en cada pieza. Ustedes vieron, y Susana les explicó en las últimas diapositivas, cómo un mismo elemento puede sufrir varias operaciones de traslación o de rotación o de reflexión en una misma composición. Eso lo vieron. Entonces, la idea es que ustedes a partir de la palabra, del concepto que está organizando su composición, empiecen a decidir qué operaciones me conviene para comunicar eso. Por ejemplo, si estoy hablando de rapidez, ¿qué operaciones me vendrían bien para hablar de rapidez? Por ejemplo, les pregunto. La sucesión, profe. ¿Cómo? La traslación. La Traslación. sucesión. Traslación, de dice traslación. alguien. ¿Qué más? Cambio de posición. Cambio de posición, La Rotación. rotación. rotación, o sea, es una rapidez en sí misma, así. Bueno, entonces, ¿cómo? Superposición también. Estamos hablando, por ejemplo, de rapidez. No sé si la superposición me daría una sensación de rapidez. Profe, la superposición puede ser para el contacto, quizás. Puede ser para un concepto de contacto, decís. Sí, por ejemplo, la embopa. La embopa, puede ser, puede ser. Sí, entonces, pero acuérdense que ustedes tienen que decidir qué tipo de operación van a utilizar en relación al concepto, no a la palabra, no a la palabra o al universo, sino al concepto que están trabajando, ¿sí? Había otros conceptos como, por ejemplo, a ver, Luján, si me acordás, o Jorge. Divertido, divertido. Vuelo. O vuelo. ¿Qué operaciones haría para divertido, por ejemplo? Ahí dice relación de toque para embopa, pero ¿cuál es el concepto? Sí, toque, porque en la embopa uno toca lo otro y ahí pierde más, pero ¿cuál es el concepto que va por detrás? Recuerden, perdón, Vela, las operaciones de simetría las simples son 4. Son reflexión, traslación, rotación y extensión. Son 4. Lo otro tiene que ver
con la relación entre las partes, que el toque, la yuxtaposición tiene que ver en la relación entre las partes según el intervalo. ¿Sí? Yuxtaposición, toque, distanciamiento, distintas palabras, a veces tienen el mismo significado, pero ojo con eso. Las operaciones de simetría son 4, ¿sí? Sí, también Eso estaba no. sagrado, vela, era también uno de los conceptos palabras con las que estaban trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo? Sagrado, Sagrado. sagrado. Es algo como que, sí, inmaculado, sagrado. Quiebre. Exacto, sí, también. Bueno, entonces la idea del trabajo de hoy es esto, ¿no? Seleccionar como mínimo 2 operaciones morfológicas y las relaciones entre sí. Como decía Susi, son 4 operaciones y luego vemos las relaciones entre los distintos elementos. Como mínimo 2, y siempre pensando en el concepto que está orientando la composición de cada uno, de cada pieza. Ustedes tienen 2 piecitas que están trabajando y en cada una de las 2 van a incluir estas operaciones morfológicas que me hablen de ese concepto. ¿Se Ahí entiende pedía, cómo? sí, pedía que repitan las 4 operaciones. Ahí, Profe, en la misma Sí, composición. micrófono. Ahí está. Reflexión, anoten. Muy bien. Reflexión. La profe le dijo, ¿eh? Sí. Vuelvo a repetir. Reflexión, traslación, rotación y extensión o transformación escalar o proporcional. Esa es toda una sola. Transformación, acuérdense que es una sola, escalar o proporcional. Y luego las relaciones entre... Las relaciones son varias, digamos. Yo siempre las que más usamos son, después tengo que ir al machete, pero son Acá tengo el machete. cercanía, tan próximas. Yuxtaposición o toque. Esas son porque los intervalos son muy importantes, ¿entienden? Y después interpenetración también es la otra, que es cuando una está o superposición. A partir de esas se generan el resto, digamos. Ahí también. Acá tengo unión, sustracción, intersección, coincidencia. Sí. Esas ya derivan de la de superposición, ¿sabes? ¿Saben, chicos? Pero en realidad hay 3 totalmente diferentes. Próximas o cercanas, o distanciados, pero la distancia también tiene que ser próxima, digamos. Al toque, también llamada yuxtapuestas, tanta pena tocándose ahí. Y después cuando ya están una superpuesta arriba de la otra o forman una tercera en común, pero ahí ya cuando, de ahí las otras son las continuaciones, ¿ven? Es el resultado de esa interacción entre ambas. Todo el resto. Pero ahí también son 3. Después 3 parten o las 4 el otras. de penetración. No, y el penetración también sería parte también de esa superposición, digamos, de esa común unión ya. La unión es diferente, digamos, pero ya están encimaditas, digamos. Está bien. Ok. Ujú. Bueno, mira, todo esto, supuestamente todos tomaron notas, porque yo había tomado nota también, así que con la clase, la consigna que les acabo de dar, ahora nos vamos a ir a trabajar, son las 10:20 hasta las, teníamos previsto, porque ahora cambió un poco el horario, 10:20, 1 hora y media, a ver, entonces, hasta las 11, a las 11:30, perdón.
A las 11:30 nos encontramos en las comisiones y vamos a reflexionar sobre el trabajo que ustedes hagan. Entonces ahora hacen sus propuestas, 2 propuestas cada uno, lo suben al Padlet como la clase pasada, ¿sí? A las 11:30 nos encontramos en las comisiones para reflexionar sobre la tarea de hoy. Sí, ahí me preguntan si es en la misma composición lo hacemos, sí, en lo que vienen trabajando, esa misma composición que vienen trabajando, ahora agarran los elementos y empiezan a descomponer para componer con estas operaciones. ¿Sí? En otro papel, en otro papel. En otro papel. Sí, igual ya lo tienen registrado porque subieron al Padlet con lo que tenían. Ustedes tienen subido al Padlet el trabajo que hicieron para ahora. Con ese mismo trabajo, en una copia, empiezan a aplicar operaciones morfológicas de acuerdo al concepto que están trabajando cada uno, en las 2 piezas, ¿sí? O sea, van a hacer de nuevo 2 propuestas y se incorporan las operaciones morfológicas. Acá preguntan si es de manera manual o digital. Cada uno lo hace como le resulte más conveniente, ¿sí? Más conveniente, como viene trabajando, etcétera, pueden hacer. Si es manual, le sacan una foto y lo suben, una buena foto, ¿no? El formato 20x20, 20x40. El formato es el que vienen trabajando. El que vienen trabajando las 2 piezas, ¿sí? Ahí en la Se guía sigue dice trabajando por 20-20, estas 2 20-40. piezas. Sí, es el que vienen trabajando. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Nos encontramos a las 11:30. Cada uno en su comisión. Acuérdense que la comisión 3 tiene el Meet. Bueno, profe. Bien, a trabajar entonces con todo, con Sí, muchas profe. operaciones. Y ahora sí la Profe. despedimos a Susi. ¿Sí? Una consulta. En caso de que sea abstracto lo que hicimos para la actividad, ¿podemos seleccionar una parte solamente de la composición y con eso trabajar? También, sí. Sí, pensar en la palabra, en el significado y eso. Gracias. Ahora es, claro, exactamente el significado del concepto que está guiando la composición, ¿sí? Y a partir de ahí seleccionar las operaciones que me ayudan a hablar de ese concepto. O sea, que se siga mostrando el significado de lo que queremos decir. Por más que hagamos un encuadre y todo eso. Sí, todo el trabajo práctico es para expresar lo que queremos decir, el lenguaje. Bueno, entonces, Susi, muchísimas gracias y nos vemos la próxima y los chicos te ven el jueves. Gracias, sí. profe. Espero que les sirva y ahora enseguida le paso el PowerPoint, lo voy a corregir un poquitito y ya te lo paso, Vela, para que se los comparta porque les va a servir para estudiar. Bueno, saludos a todos. Chao, Bueno, Susi, gusto, gracias. Gracias, Susi. Un gusto, un gusto. Chau, Chao, chau. Susi. Chao, chao. Chau, chau.